Nos conectamos a partir de este momento con un tema desde nuestra sección Gobierno al Aire que resulta siendo también de mucha importancia para todos y que también queremos comunicar el día de hoy. Existe en el municipio de Sopó una política pública de libertad religiosa que vamos a conocer hoy a detalle y que vamos también pues a ir explicando y conociendo poco a poco también aquí con nuestros oyentes y con varios invitados que nos acompañan. Hoy estamos con varios invitados desde la Secretaría de Gobierno que hacen parte también de todas las acciones y de la ejecución de esta política pública, pero también nos vamos a conectar con una invitada que desde la Gobernación de Cundinamarca se une a nuestro programa del día de hoy y justamente vamos a empezar por allí saludándola a ella. Laura Ramírez es la directora de Justicia y Paz de la Gobernación de Cundinamarca y se une hoy a nuestro programa también para hablar un poco sobre libertad religiosa y sobre la forma también en la que la gobernación acompaña estos procesos, por ejemplo, aquí en el municipio de Sopó. Saludemos entonces a la doctora Laura Ramírez. ¿Cómo está? Bienvenida y bienvenida a Sopó FM y a la mañana. Muy buenos días. Muy buenos días para todos nuestros oyentes de nuestro bello municipio de Sopó y muy buenos días para Sopó FM que nos permite desde la gobernación de Cundinamarca poder compartir con ustedes estas buenas noticias. Exactamente. Bueno, contemos y empecemos contando, doctora Laura, sobre la forma en la que se está haciendo desde la gobernación el acompañamiento para la promoción de algo tan crucial y tan importante como es el tema de la libertad religiosa, teniendo en cuenta pues que la cantidad de municipios que tiene el departamento de Cundinamarca y demás. ¿Cómo se gestiona ese contacto y cómo se hace para garantizar la libertad religiosa desde la gobernación? Bueno, Cundinamarca viene trabajando desde hace varios años en una política pública de libertad religiosa con este gobierno, con el gobernador Jorge Rey, que ha sido el promotor de ella. Se deja desde el plan de gobierno hasta el plan de desarrollo la realización de la misma. Empezamos a hacer unos encuentros provinciales y a hacer también unas asistencias técnicas en cada uno de los municipios, así como de manera digital y virtual con los enlaces del departamento que son muy juiciosos para poder determinar el diagnóstico, que nos iba a permitir atender y entender las necesidades del sector interreligioso. Y además no solamente sus necesidades, sino su impacto en lo cotidiano de la sociedad, su trabajo con los grupos sociales más vulnerables, el aporte económico que hacen las entidades religiosas al PIB del país, el trabajo indirecto e indirecto que generan, la disminución del gasto público de las entidades religiosas y que le generan al Estado un ahorro atendiendo poblaciones que ellas, digamos que dentro de su misionalidad y su buen corazón han venido atendiendo. Todo esto tuvimos que entenderlo, graficarlo, organizarlo. eh, y una vez se tuvo un diagnóstico claro sobre las necesidades, pero también la importancia del sector y la necesidad de visibilizarlo, empezamos a construir la política pública de libertad religiosa con un equipo maravilloso que tiene la Secretaría de Gobierno, que tiene el general Luis Fernando. Y una vez teníamos ya las líneas, pedimos un apoyo experto, que es la Universidad de La Salle, que tiene doctorado. Ellos tienen maestría y doctorado en estudios sociales de la religión, que fueron también un apoyo tremendo para poder sacar un documento que hoy le entregamos a Cundinamarca, técnico, estructurado, aterrizado a las realidades del departamento y a nuestras diferentes provincias, y que responde además a las necesidades del sector interreligioso. El gobernador hizo algo muy interesante el año pasado, y es que cuando nosotros le entregamos ya el documento de política pública, le dijimos: mire, gobernador, esto es lo que ha trabajado este equipo que usted encomendó. El gobernador quiso hacer un encuentro el 4 de julio con más de 900 líderes religiosos de diferentes entidades religiosas y enfoques y de todos los municipios del departamento, y se los presentó. Y abrió una encuesta para preguntarle al sector, después de entregar la política: díganme y valídenme si esto era lo que ustedes querían. El sector aceptó la política, algunos generaron algunas contribuciones adicionales, pero en términos generales se aceptó la política y fue validada por el mismo sector.
para que hoy sea una ordenanza departamental que fue aprobada por la Asamblea Departamental mediante la ordenanza 058 del 2026. Bien, es muy importante conocer y clave además saber sobre esa política pública a nivel departamental. ¿Cómo la política pública departamental, doctora Laura, puede acompañar y ayudar la creación de las políticas públicas municipales? Recordemos, y como lo decíamos también en la introducción, pues que Sopó es uno de los municipios que cuenta también con la política pública municipal en cuanto a libertad religiosa. ¿Cómo se acompaña desde la política pública departamental la creación y la ejecución, por supuesto, también de las políticas públicas municipales? Bueno, de dos maneras. La primera es que los municipios, Sopó es muy, digamos, juicioso y garantista en el tema, pero hay municipios que tienen la intención, pero además especialmente los municipios de Sexta no tienen la capacidad económica de generar una política pública. Así que ellos pueden adoptar la política pública del departamento y crear un plan de acción para su implementación en la que la entidad está dispuesta a generar toda la asesoría para que ese plan de acción responda a las líneas de la política pública departamental, pero a menor escala. Y los municipios que ya tienen política pública, la idea es que se sienten, revisan las líneas de su política pública municipal y donde empiezan a encontrarse con las líneas de la política pública departamental para que de esa manera puedan contar con las herramientas para poder implementarla. Casos o poniendo de pronto un ejemplo para hacerlo más entendible, las iniciativas del Banco de Iniciativas Interreligiosas. Puede que una política pública en un municipio contemple el apoyo a sus entidades religiosas, pero de las 20 que tiene, solamente ha podido fortalecer las acciones sociales de adultos mayores, salud mental, comedores comunitarios, de 5 o 6 entidades religiosas en su municipio. Entonces, puede también bajar la convocatoria, que en este momento, hoy se cierra. Hoy, 30 de abril, se cierra la convocatoria, sin embargo, evaluaremos en la tarde si la vamos a ampliar por más tiempo dependiendo del número de postulados. Y podrá bajar a las entidades religiosas esta iniciativa para que también se apalanquen con recursos del departamento. Otra forma además es la política pública contempla la caracterización de las entidades religiosas y otra línea contempla que podamos medir el impacto económico en estas acciones sociales que realizan, es decir, poder medir cuánta plata invierten, en qué trabajan las entidades religiosas, cuáles son las poblaciones que más benefician. Una va ligada a la otra y esa información le va a poder permitir a municipios como Sopó decir, yo tengo 30 iglesias con estos enfoques y que trabajan por los derechos de las mujeres, por poner un ejemplo. Entonces, ahí podremos apalancarnos en la Secretaría de la Mujer, que tiene una corresponsabilidad con la política pública, para que podamos fortalecer el trabajo que hacen estas iglesias. Para ponerles un ejemplo de cómo funcionaría. Es ahí donde las administraciones municipales deben ser muy juiciosas en revisar la política pública del departamento y poder encontrar esas líneas que les van a permitir avanzar. Bien, es clave, como le decía, porque en el municipio de Sopó pues, se ha venido realizando la ejecución, diferentes acciones para promover no solamente la libertad religiosa, sino para dar a conocer dentro de la comunidad pues que existe una política pública tanto a nivel departamental como a nivel municipal. Me da pie, doctora Laura, para saludar a nuestros otros invitados que están aquí en la cabina de Sopó FM, que desde la Secretaría de Gobierno nos acompañan, y voy a empezar con la doctora María de los Ángeles Martín Roballo, que se une y también como parte de ese equipo de la Secretaría de Gobierno, pues que está encargado de todo este tema. Doctora María de los Ángeles, bienvenida a La Mañana, ¿cómo está? Muy buenos días para todos los radioescuchas, para la comunidad del municipio de Sopó, al igual que a la doctora Laura Ramírez, quien está desde la gobernación de Cundinamarca haciéndonos este respectivo acompañamiento. Así es, bienvenida siempre, doctora María de los Ángeles. También estamos con Alexandra Vaquero, también de este equipo de trabajo desde la Secretaría de Gobierno, enfocados también en la política pública de libertad religiosa. Alexandra, bienvenida, ¿cómo está? Muy buenos días, un saludo muy especial a la doctora Laura Ramírez, gracias por el apoyo y por todas las asistencias que le ha brindado como tal al municipio de Sopó, a la comunidad soposeña, a los líderes religiosos que nos están escuchando, un saludo muy especial.
Bien, y por último, también saludamos al doctor Iván Rodríguez, también desde la Secretaría de Gobierno del municipio de Sopoy, que nos acompaña aquí en esta mañana. Doctor Iván, bienvenido. Muchísimas gracias, un saludo a toda la comunidad del municipio, igualmente un saludo fraternal y agradecimiento siempre a la doctora Laura Ramírez, quien está acompañándonos en todo este proceso dentro de nuestro municipio. Exactamente. Bueno, Alexandra, empecemos rápidamente contando un poco sobre el contexto. ¿Hace cuánto tenemos política pública de libertad religiosa en el municipio de Sopó? Claro que sí, Julián, nosotros adoptamos la política pública desde el 2021 y desde el 2021 hemos venido en las diferentes administraciones realizando acciones en pro de mejoramiento para los líderes y las organizaciones de religiosas que hay en nuestro municipio. Bien, eso es clave también conocerlo para que entremos un poco en contexto desde hace cuánto tenemos nuestra política pública y también de esas acciones que se han venido ejecutando. También quiero preguntarle a propósito de esto, doctora Laura, si tenemos conocimiento de cuántas políticas públicas, así como existe en el municipio de Sopó, hay en el departamento y si también en este momento se está aportando a la creación de nuevas políticas públicas. Sí tenemos la información, les deberías en el avance de la entrevista darles el dato mientras lo busco. Y hay una muy buena noticia, es que sí hay municipios en la provincia, por ejemplo, de Ubaté, que tienen meta de política pública, Simijaca tiene, hacia el Sumapaz, San Bernardo tiene. Entonces hay diferentes municipios de sexta categoría que se pusieron en la tarea de vamos a tener política pública, la están trabajando, otros nos han llamado y han dicho, no, vamos a adoptarla del departamento y vamos a crear un plan de acción. Si quieren, les debo el dato por unos 2 minuticos mientras el equipo busca cuántas políticas públicas ya tiene. Perfecto, no se preocupe, doctora Laura, aquí estaremos también compartiendo esta charla entre los invitados en la cabina y seguiremos, por supuesto, ahí conectados con usted a través de la llamada telefónica. Maga, hemos hablado también aquí en varias ocasiones de la política pública y es muy importante también, como lo venía diciendo, pues que estos espacios se sigan generando, así que bueno, vamos a seguir la charla aquí con nuestros invitados. Así es, Julián, continuamos con esta charla pues para darle contexto un poco a la comunidad sobre la política pública de libertad religiosa, pero doctora María de los Ángeles, contémosle a nuestra comunidad, a todos los oposeños, cuál es la importancia de la libertad religiosa a nivel nacional y en nuestro municipio. Sí, señora, la libertad de la política pública de libertad, la importancia de la política pública de libertad religiosa a nivel nacional es que las personas tienen derecho a elegir y practicar una religión de manera que a ellas les guste, sin que no tengan ningún tipo de reproche ni injerencia indebida. Además, la política pública está establecida por medio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un derecho fundamental. La libertad de religiones y de creencias precisamente contribuye a que exista a la promoción de una dignidad de todos los seres humanos en concordancia para con que también haya una cultura de paz, de tolerancia y de convivencia. Esa es la importancia de la política pública de libertad religiosa. Doctor Iván, le propongo que llevemos este tema también desde lo macro, que es lo que nos comenta la doctora María de los Ángeles, hacia allá el contexto más local, porque es importante a nivel local que tengamos conciencia de lo que es la libertad religiosa. En ese sentido, lo que se promueve con estas políticas es el respeto, la tolerancia, para que podamos entender que las diferentes creencias nos permiten a todos convivir en sana paz, respetando sobre todo las diferentes manifestaciones y expresiones de estos espacios de espiritualidad. Y asimismo, pues se garantiza, como bien lo mencionaban, el respeto a los derechos humanos que todos como ciudadanos y los oposeños tenemos. Son escenarios en los cuales nos permiten conocernos, interactuar y sobre todo valorar la diferencia fundamentada en el respeto.
Bien, Alexandra, también me parece importante que hablemos de ejemplos, las formas en las que se puede ejercer y en las que se vive la libertad religiosa aquí en el municipio de Sopó, sobre todo desde un mensaje muy importante que es el no fomentar la discriminación, en este caso, pues por Ujú. temas religiosos. Claro que sí, Julián, es muy importante reconocer que todas las personas tenemos derecho y la libertad como tal a escoger una creencia religiosa o un culto. No solamente hablamos de una creencia religiosa, sino también que hay muchas personas que deciden hacer cultos y también se debe respetar. Tenemos también el desarrollo de la libre personalidad y muchos derechos más que la Constitución política nos apoya y nos fundamenta, en el cual no todas las personas tienen que escoger el mismo camino, sino todas tenemos una libertad a escoger un diferente gusto o una diferente decisión que queramos tomar en nuestro futuro. Entonces, la idea es y la comunicación es que pues sepamos respetar como tal la libertad que tiene cada persona para elegir como tal su creencia religiosa o su culto en el municipio de Sopó sin tener que juzgar o realizar algún acto de discriminación contra alguno de ellos. Bien, a propósito de ese tema de la discriminación, me parece clave volver con la doctora Laura Ramírez, porque ese definitivamente es un tema por el que se debe estar luchando mucho y constantemente, como lo decía ahorita, en este momento concentrados en el tema, obviamente, de la libertad religiosa, pero la discriminación en cualquiera de sus formas, pues es reprochable y merece acciones de todos los gobiernos, tanto locales como departamentales y, por supuesto, el gobierno nacional. Hablemos un poco, doctora Laura, sobre la lucha a nivel departamental en esto de la discriminación por temas religiosos, cómo se trabaja, qué acciones se han venido promoviendo para este tema de pues eliminar la discriminación. Bueno, bien, contestándoles un poquito la anterior pregunta, tenemos 18 municipios con política pública. Eh, la misma política pública estableció en una de sus preguntas si las personas se habían sentido alguna vez discriminadas por razón de religión o por su creencia o por su forma como conciben la fe. Y el 56% de los cundinamarqueses dijeron haberse sentido discriminados alguna vez. ¿Hemos tenido casos en Cundinamarca de situaciones de intolerancia? Sí. Hemos tenido casos que se han presentado y se han atendido a través de la Oficina para Asuntos Religiosos de la Defensoría del Pueblo. Cundinamarca, a pesar de tener, digamos que, buenos comportamientos en temas de seguridad y convivencia, sí, también hay otra de las preguntas que nos generaría dudas, o más bien más que dudas, nos sustentó el problema público por la política pública, y era que el DANE había establecido en una encuesta ya anterior que las personas sentían desconfianza de otra persona que no fuera de su misma religión. Entonces, hablamos de un tema un poco coyuntural y cultural. En ese sentido, la política pública determinó varias líneas, entre ellas la sensibilización de las poblaciones hacia la inclusión del que piensa diferente. Y miren que no solamente es un tema religioso, sino es un tema en muchos ámbitos del departamento en el que todos tenemos que caber y que todos debemos ser respetados. Para eso se hacen los encuentros provinciales, también las asistencias técnicas, pero importantísimo, se generó una estrategia de visibilización del sector. ¿Qué hace el sector interreligioso? ¿A qué se dedica? Porque cuando los cundinamarqueses entienden que ese sector es el que atiende al adulto mayor, o ese sector es el que atiende a los niños en estado vulnerable, o el que genera campañas de atención para poblaciones, entonces se da cuenta que, bueno, son personas en las que yo puedo confiar, porque es lo que necesitamos, generar confianza los unos en los otros para generar reconciliación. También hay unas líneas para trabajar en los colegios, porque muchos de los niños y estudiantes se han sentido discriminados por la religión que profesan al interior de las instituciones educativas oficiales de algunos colegios. Entonces me pasó en un municipio, voy saliendo, hablé con los chicos sobre otros temas, pero les conté que yo también manejaba los temas religiosos en el departamento, y cuando me voy subiendo al carro me alcanzan dos y me dicen es que nosotros no tenemos otros compañeros en otros colegios y ellos ya no quieren ir al colegio porque los discrimina porque son de otra religión. Y entonces tú ves cómo los estudiantes no habían tenido la oportunidad de decírselo a nadie.
Por supuesto, con la administración municipal revisamos qué estaba sucediendo, pero sí son casos que se presentan, no recurrentes, son casos aislados, pero que vamos trabajando. De esta manera, las estrategias de divulgación van a ser, esperamos que a través también de medios de comunicación como Sopo FM, medios regionales, medios locales, para hacer un llamado a la inclusión y al respeto del que piensa diferente. Y aquí nos van a ayudar muchísimo los comités de libertad religiosa, porque en Guaduas, por ejemplo, sale nuestros queridos párrocos con nuestros queridos pastores a hacer brigadas en salud en lugares donde a veces no es fácil acceder a vacunación, donde no es fácil acceder a temas de gasas, de cosas muy básicas para las personas que están en una situación vulnerable, y lo hace todo el comité. O en Facatativá sale todo el Comité de Salud Mental, así como en Sopó, que también avanzan muchísimo. La idea es que cuando las personas vean al párroco con el pastor y quizás, no sé, con el reverendo en otros lugares, trabajando juntos, podamos disminuir también esa estigmatización, porque si ellos pueden, pues nosotros también podemos. Exactamente, y bueno, ya que hace también la invitación y la mención, doctora Laura, le cuento que desde Sopo FM, pues estaremos también muy atentos y comprometidos porque esa lucha por la discriminación también la tenemos que dar a través de los medios, como bien usted lo dice, y pues bueno, Maga, nosotros aquí siempre, siempre comprometidos. Seguimos hablando aquí con nuestros invitados también porque hay mucho de lo que debemos conocer sobre la política pública y sobre la libertad religiosa, Maga. Tenemos mucha información para que toda la comunidad pueda tomar nota y conocer un poco sobre la libertad religiosa. Pero aquí volviendo con nuestros invitados, doctora María de los Ángeles, contémosle un poco a la comunidad sobre ese marco normativo que se debe tener para la libertad religiosa a nivel nacional. Claro que sí. Principalmente y como base fundamental encontramos en la Constitución Política de 1991 el artículo 19, el cual dice que se garantiza la libertad de cultos para todas las personas, de igual forma que toda persona tiene derecho a profesar y a difundir y a escoger una religión y a vivir de manera individualizada o en comunidad profesando esa religión. De igual forma, este artículo hace énfasis sobre el reconocimiento de que todas las entidades religiosas tienen igualdad ante la ley. Por lo tanto, nadie sopesa más sobre la otra, sino es por igual que se tiene ese principio en cuanto al artículo 19 de la Constitución Política. Para la creación de esta política pública a nivel nacional, fue emitida la Ley 133 de 1994, el cual regula precisamente esta política de libertad religiosa, y allí ella exalta y reconoce la autonomía que tienen las mismas entidades religiosas o iglesias y prohíbe especialmente la discriminación por motivos religiosos. Por eso hablamos en esta parte especialmente del respeto, la tolerancia y la libre expresión, que es un derecho fundamental conexo con el derecho fundamental de la política de libertad religiosa. Ahora bien, también encontramos en el municipio de Sopó fue emitido el decreto 097 de mayo 7 del 2021, el cual adoptó la política de libertad religiosa, las estrategias las adoptó de esa norma de la 133 de 1994 aquí al municipio de Sopó para ser implementado y hacer precisamente el decreto para promover esa política religiosa. Además, el año pasado, en el decreto 025 de mayo 16, por medio del cual se crea el Comité de la Política Pública de Libertad Religiosa en el municipio de Sopó. Hacer claridad que el decreto 097 está vigente, pues fue emitido en el año 2021 y va hasta el 2028. Y pues nació el año pasado, el cual está vigente. Además, encontramos que la Corte Constitucional también se ha pronunciado frente a la política pública de libertad religiosa, especialmente en la sentencia la 121 del 2021, en donde solicita o pide que los funcionarios públicos no tengan injerencia en, por ejemplo, dentro de la entidad pública a imponer cierta religión.
Por lo tanto, la Corte ha prohibido eso. En la sentencia 373 del año 2022 enfatiza la importancia que tiene la creencia para la protección de la libertad religiosa. En la sentencia 421 del 2022 establece la Corte Constitucional que debe existir una neutralidad religiosa en los colegios, en las instituciones educativas, para no imponer una materia dedicada a cierta religión. Por eso ahora, pues precisamente en las instituciones educativas se tiene esa libertad de la libre escogencia del culto de la religión. Dentro de las normas de parte internacional encontramos que existe precisamente quien reconoció como un derecho fundamental, pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 18 especialmente, en donde reconoce ese derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y culto. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también protege la libertad religiosa y prohíbe la coerción a las personas. Precisamente estos pactos internacionales son vinculantes para que los estados que los han ratificado como Colombia le den el efectivo cumplimiento. Existe también la Organización de las Naciones Unidas, la cual ella lo que hace es supervisar el cumplimiento de esa política pública, en el caso de Colombia, por medio de comités y de relatorías. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos reconoce la libertad de conciencia y la religión y precisamente protege este derecho para que se practique y se haga de manera libre. Doc, tiene completamente claro todo ese marco normativo. Yo sinceramente, y haciendo un pequeño paréntesis, yo sí estoy sorprendido de cómo se sabe las sentencias, las Sí, leyes claro. y todo lo que tiene que ver con esto y me parece bien interesante. ¿Algo que falte por agregar, Doc, que Pues, debamos contemplar en la este Corte caso? Interamericana de Derechos tiene que ver también aquí en eso, en interpretar y proteger precisamente esos derechos en América Latina. Usted sabe que cada quien tiene sus roles en cuanto a las protecciones de las mismas normas y el cumplimiento. Entonces, pues ese en general es el marco normativo que pues cubre a la política pública de libertad religiosa y de cultos. Ese es el marco normativo tanto a nivel internacional como a nivel nacional. En ese sentido también, y se menciona algo que me parece muy importante y volviendo también a lo local, y son los comités de libertad religiosa que deben existir en los municipios. Doctora Laura, cuéntanos un poco sobre la misionalidad, los objetivos que debe cumplir un comité municipal de libertad religiosa como el que, por ejemplo, también existe aquí en el municipio de Sopó. ¿Qué nos puede contar sobre eso? Bueno, bien, los comités son los aliados estratégicos de las administraciones municipales. Decirles que en Cundinamarca hay 60 comités conformados al día de hoy. Es importantísimo que los miembros del Comité de Libertad Religiosa tengan también la oportunidad de sentarse con los secretarios de despacho. ¿Por qué? Porque ellos como aliados estratégicos de las administraciones municipales y de nuestros queridos alcaldes pueden dar muchísimo alcance al cumplimiento de las metas. Por ponerles un ejemplo, entre el sector religioso del municipio de Zipaquirá pueden estar teniendo hasta de 3.000 a 4.000 feligreses un domingo, entre la Iglesia Católica y las iglesias protestantes o evangélicas. En ese sentido, uno de estas propuestas, por ejemplo, que me llamó muchísimo la atención de este comité, fue entréguennos toda la divulgación que necesiten en términos de cultura. Y nosotros, con mucho gusto, la difundimos a todos estos feligreses los días domingos. Entonces, miren cómo se vuelve el sector interreligioso un aliado de la cultura en un municipio, generando esa ayuda mutua con el secretario o el líder de la cultura en un municipio. Otro ejemplo es cómo se han logrado aliar el Comité de Libertad Religiosa local en términos de seguridad
como aquellos que están muy conectados con la Policía Nacional y pueden advertir de situaciones de seguridad en los municipios. Además, porque muchos de estos congregaciones tienen servicios muy tarde, requieren que la policía sepa qué horas sus feligreses salen de sus iglesias para sus casas y puedan generarles cierta protección, cierta ronda cuando tienen eventos. Entonces están conectados, pero al mismo tiempo informan a la Policía Nacional sobre temas de seguridad. Entonces el comité local, el comité de libertad religiosa es un aliado fundamental de las administraciones municipales que hay que aprovechar muchísimo y que además nos puede contribuir al cumplimiento de las metas de los planes de desarrollo municipales. Bien, volviendo también al Ujú. municipio de Sopoy a propósito de los comités, doctor Iván, ¿quién conforma el comité en el municipio de Sopó? Recordemos que esto también, pues, según lo que hemos venido contando, existe desde el año 2025 a través del decreto 027 de mayo de 2025 Correcto. exactamente. ¿Quién debe conformar el comité municipal o quién lo conforma aquí en el municipio, doctor Iván? Bien, si bien es cierto, pues como hacíamos el recorrido de esa normatividad nacional, internacional, igual pues desde el municipio, nosotros siguiendo la misma línea y de manera articulada en lo nacional y departamental, en el momento en que se establece este decreto, fija los que son partícipes dentro del mismo proceso y dentro del mismo comité, dentro de los cuales obviamente encontramos a los representantes de la administración, en cabeza de nuestra querida alcaldesa, y sus secretarios, asimismo como lo más importante es la vinculación activa de los representantes de las comunidades y las organizaciones Eso. religiosas encontradas en el municipio, en el ejercicio de construir a partir de los intereses en común y centrándonos particularmente en esa meta que nos invita a través del comité, que es el reconocimiento a la diferencia, el respeto a nuestras creencias y la articulación como comunidad. Entonces son escenarios en los cuales entre todos construimos, todos ponemos, todos escuchamos y todos vamos en camino a la misma línea. Y Ujú. esos ejemplos que pone la doctora Laura Ramírez desde la gobernación y que hay en otros municipios, creo que también hay que buscar cómo replicarlos porque este tipo de iniciativas pues son perfectamente replicables en el municipio de Sopó, es decir, anclar, por ejemplo, el tema de la difusión de los eventos culturales a la cantidad de personas que visitan un templo, Sí, claro. eso resulta ser una iniciativa muy interesante y también sería bueno que, bueno, no solamente aquí desde el municipio de Sopó, sino que otros municipios también conozcan sobre esto y puedan replicar todo este tema, Maga. De pronto quisiera ahondar al Adelante, respecto, Doc. ya que nos comentas, escuchando a la doctora, desde el municipio nosotros partimos de una particularidad y es las necesidades propias de nuestro propio municipio. Casualmente, cuando se establece este plan de acción, partimos de los intereses que la misma comunidad tiene y casualmente Ujú. se diseñaron actividades en concreto atendiendo esas mismas inquietudes y Necesidades. necesidades. En este momento, el plan de acción, si ustedes lo revisan, el mayor interés que tienen nuestras comunidades es el reconocimiento de esa política pública, el reconocimiento al respeto a la diferencia. Si ustedes ven nuestro plan de acción, está articulado de tal manera que lo primordial en este año 2026 apuntamos o decidimos apuntar desde el mismo comité el respeto a la diferencia, la socialización de esta misma política y hacia eso estamos encaminados. Esa es la necesidad que encontramos y a eso estamos apuntando. Doctor Iván, Ujú. conociendo un poco esa normatividad, esas características y la importancia que debemos tener para conocer un poco sobre la libertad religiosa, pero también, doctora Alexandra, contémosle a la comunidad cuáles son, digamos, esas primeras organizaciones que se tienen presentes en nuestro municipio para que todos la tengan presente. Claro que sí, para la vigencia del 2025 hicimos una caracterización con la Secretaría de Desarrollo en la cual contamos con las siguientes iglesias, sin antes mencionar que vamos a realizar una nueva caracterización para la vigencia 2026 Ujú. con todo mi equipo de gobierno, los encargados de como tal la política de libertad religiosa.
Cuando hicimos la caracterización, contamos con la Parroquia Divino Salvador, la Parroquia Cristo Maestro de Briceño, el Santuario El Señor de la Piedra de Sopó, la ICAT, Iglesia Cristiana de Alcance y Discipulado, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, Semillas de Cristo, Iglesia Cristiana del Norte, la Casa Roca de Restauración, Movimiento Misionero Mundial y la Maratana Adventista. Estas son las iglesias o las organizaciones con las cuales contamos actualmente en el municipio de Sopó. Bien, y como lo decía la doctora Alexandra, pues obviamente todo esto requiere un proceso de actualización constante, de estar haciendo el seguimiento y por supuesto de estar en contacto con todas esas organizaciones religiosas presentes en el municipio de Sopó. Doctora Laura Ramírez, se nos va acabando el tiempo, pero también quiero aprovechar la oportunidad y que no dejemos pasar esta charla y este contacto para que le contemos un poco, no solamente a los soposeños, sino a todos los cundinamarqueses, cómo podemos estar pendientes de la política pública de libertad religiosa y más allá de estar pendientes que podamos apropiarla y que también podamos conocerla cada vez más y aprovechar también o hacer parte mejor de su ejecución. No, pues aquí aprovecho para decirles que es muy importante que a través de la página de la Gobernación de Cundinamarca, pero también de sus redes sociales, las redes sociales de la gobernación, de nuestro gobernador Jorge Rey, que además se puso la meta de sacar la política pública, dispuso del equipo técnico, pero además la ha defendido y la ha impulsado con toda la intencionalidad de cumplirle a este sector interreligioso. Y hemos sacado entonces la Academia de Derechos Humanos de Cundinamarca, así la van a poder buscar en Google, Academia de Derechos Humanos Cundinamarca. Allí en la ludoteca está publicada la política pública para que todo aquel que la quiera leer se la puede leer. Si la necesitan también con los enlaces de la Administración Municipal de Sopó, que además son de nuestros enlaces más juiciosos. Esa Secretaría de Gobierno es de los primeros aliados que tuvimos cuando llegamos, que nos llamábamos todo el tiempo para poder entender un poco la necesidad que había en el sector interreligioso, que estuvieron invitadísimos y fueron de las primeras asistencias técnicas además que realizamos. Y ahí pueden ingresar y también le pueden pedir al enlace que les regale la política pública. Ellos se la pueden hacer llegar, nosotros se las enviamos fácilmente. Pero también es dar muy pendiente de esa Academia de Derechos Humanos porque va a salir el curso en la política pública para que las personas la puedan ver de una manera más interactiva y educativa y puedan entenderla mejor. Ahí en la academia por ahora se están subiendo algunos contenidos en derechos humanos que todos podemos hacer y son autogestionables, generan certificado y también se va a subir algunos ejemplos de lo que ustedes nos decían y ahí Sopó se puede sumar, claro que sí, de experiencias exitosas que haya tenido el sector interreligioso. Entonces, lo que les conté de pronto de CIPA, de FACA, en Sopó, eh, que han tenido ideas guaduas con el tema de salud, ideas muy innovadoras los comités de libertad religiosa. Vamos a empezar a hacer unas pequeñas crónicas para que estos comités puedan contar qué han hecho y qué les ha funcionado y así poder replicar la información. Entonces también el Comité de Libertad Religiosa de Sopó se puede postular para esto, estar pendiente de las convocatorias. Hoy se cierra, pero yo creería que vamos a ampliarlo por unos días más, la convocatoria del Banco de Iniciativas Interreligiosas y se abre una nueva convocatoria para reconocer el trabajo de esas organizaciones religiosas que hacen trabajo social. Entonces el 4 de julio la idea es entregar un reconocimiento a esos proyectos que mayor impacto han tenido a la población vulnerable del departamento. Entonces hay que estar muy pendiente de las convocatorias en las redes sociales de nuestro gobernador, en las redes sociales de la Gobernación de Cundinamarca y la página web de la Secretaría de Gobierno.
Perfecto, entonces estaremos también muy atentos y todo también lo que podamos replicar, y le reitero, doctora Laura, este medio está pues a disposición también de la política departamental y la política municipal, por supuesto, de libertad religiosa. La doctora Laura Ramírez es la directora de Justicia y Paz de la Gobernación de Cundinamarca y nos acompañó en la mañana de hoy para hablar un poco sobre esta política pública y sobre la forma en la que se busca garantizar la libertad religiosa en el departamento de Cundinamarca. Gracias, doctora Laura, muy amable por acompañarnos, por dedicarnos estos minutos, y esperamos que la próxima entrevista sea aquí presencial en nuestra cabina. Muchas gracias a ustedes, a todos los oposeños y por supuesto a nuestra Secretaría de Gobierno y a nuestra alcaldesa del municipio de Sopó. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. 9:55, se nos va acabando el tiempo de nuestro programa, doctor Iván, pero también me parece clave para el cierre que contemos concretamente sobre algunas acciones que hacen parte de ese plan de acción que usted ya nos anticipaba también en la respuesta anterior. Y aprovechando el tiempo, le va a pedir ser breve, doc, porque sé que hay muchas cosas por hacer, sé que son muchas acciones, pero resumidamente, ¿cuál es ese plan de acción que está proyectado para lo que queda del 2026? Bien, estamos buscando escenarios de participación ciudadana en las cuales las organizaciones religiosas puedan darse a conocer, puedan dar a conocer sus pensares y trabajar en el tema de la tolerancia y el respeto. Escenarios como las juntas de acción comunal, vamos a tener espacios en los cuales a los mismos funcionarios de la administración, tanto contratistas como de planta, van a tener escenarios en los cuales se les va a estar reforzando esta política pública, que es importante que todos dominemos y hablemos el mismo lenguaje. Vamos a tener el espacio en el cual vamos a tener el día de la celebración casualmente de estas diferencias. Igualmente vamos a tener escenarios en la cual nuestra alcaldesa va a tener un espacio individual y particular acercándose a los representantes de las organizaciones, en las cuales también socialicen y hagan retroalimentación de estos escenarios de respeto y tolerancia. Igual los invitamos a que desde la Secretaría de Gobierno vamos a estar difundiendo con anterioridad los espacios y los encuentros en los cuales las personas pueden hacer partícipes, y así pues extender también la invitación a la doctora Laura, quien muy amablemente siempre nos ha estado respaldando en este proceso tan bonito de la construcción y socialización de la política pública, para que también se vincule y tenerla en un escenario en el cual nos va a estar compartiendo esa experiencia y esas visiones futuras que se tiene desde la gobernación en relación a esta política. Pero igual, como tú bien lo mencionas, son muchas actividades, pero pues los invitamos a estar atentos a las redes de la misma administración, en las cuales de manera oportuna estaremos informando para que se puedan vincular. Exactamente, este tema de la libertad religiosa es algo que nos compete definitivamente a todos como ciudadanos, y qué bueno que conozcamos más sobre la política pública, aprovechando también espacios como este. Les recuerdo que si usted se perdió algún detalle de esta entrevista, de esta charla que estamos teniendo sobre libertad religiosa, la vamos a tener disponible próximamente a través de nuestro canal de YouTube, @SopoFM. Ahí estamos compartiendo algunos de los espacios hablados y las entrevistas que tenemos acá con nuestros invitados en Sopo FM. Doctora María de los Ángeles Martín, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué bueno poder conocer más sobre la libertad religiosa y bueno, la charla estuvo muy interesante. Gracias por acompañarnos. A ustedes por invitarnos, muchas gracias por tenernos en cuenta y por permitirnos difundir este tipo de política de libertad religiosa, ya que pues a veces como que se forma de manera escondida, que la misma comunidad no sabe que existe en el municipio este tipo de política de libertad religiosa, muy importante para la convivencia de todas las personas. Así es, siempre bienvenidos, doctor Iván. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes muy amables siempre por abrirnos estos espacios tan interesantes y tan necesarios para nuestra comunidad y seguir creciendo. Y igualmente también agradezco como siempre a la doctora Laura con su disposición a acompañarnos y apadrinarnos a nosotros el municipio de Sopó, que realmente desde la cabeza de nuestra alcaldesa estamos realmente comprometidos con esta política pública. Exactamente, muchas gracias nuevamente, doctora Alexandra Vaquero, también muchísimas gracias por acompañarnos, y seguiremos también desde aquí, desde Sopo FM, muy atentos para hacerle seguimiento a la ejecución de nuestra política pública. Claro que sí, Julián, muchas gracias a ustedes por la intervención que nos dejaron en destacar el día de hoy. Sin antes irme, dándole un saludo muy especial a los líderes del municipio de Sopó. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes y a la comunidad soposeña.
Sopó FM 95.6.